hablar sobre la fotografía documental en la serie Los Hijos de la Luna, de Bárbara Grande, y Ciencias Naturales de Antonio Briceño. Por lo tanto, vamos a dar una serie de conceptos, principios acerca del valor de la fotografía documental. Luego procederemos a analizar los diferentes fotógrafos que se hayan inscrito en esta tendencia, tanto en el exterior como en Venezuela, y por último analizaremos las series de ambos artistas. Tras un recorrido etnográfico de ambos artistas, ellos han podido llegar a la etnia que querían desarrollar, porque el documentalismo étnico se trata de ir a una etnia y documentar lo que pasa en lo de ella, las costumbres, la vida, los hechos de esos fotógrafos, de esos personajes que van a ser fotografiados, con lo que el fotógrafo se enriquece. Y por eso es una labor de investigación que va un poco más allá de la fotografía documental o documental como tal, que es simplemente tomar la cámara y salir a la calle y documentar realidades o visiones parecidas a una realidad, que eso lo voy a comentar un poco más adelante, sobre la labor de la fotografía documental. Entonces, sí, en la misma tesis también se va a tratar se va a exponer las tendencias que cada fotógrafo tiene, porque hay durante el final del siglo XIX y al principio del siglo XX se van a desarrollar corrientes antropológicas paralelas. Unas enfocan hacia el punto de vista occidentalista, donde la etnia se ve como algo primitivo, algo ancestral, incluso una visión romántica del indígena que debe ser valorado, respetado, preservado para futuras generaciones, y la otra visión que ve al indígena como un ente actual, un ente totalmente anexo, no ajeno, sino anexado a la sociedad, que simplemente uno puede ir hacia cualquier etnia, registrar eso, y se puede transformar ese mismo documento en algo totalmente contemporáneo, sin tener que recurrir a esa visión pasada, a esa visión. Se dice occidental, o sea, se dice occidental, la primera visión es porque es uno es el que tiene los saberes occidentales, uno es el que tiene los estudios académicos, uno fue el que estudió en una universidad y tiene los estudios, o simplemente tiene todo ese lado del método científico o ese desarrollo. Y la parte no tan occidental es que el mismo fotógrafo, aunque es occidental igual, trata de ponerse en el lugar del indígena, trata de irse a la comunidad y estudiarlo, haciéndose amigo de él, logrando una visión un poco más íntima y queriéndose una herramienta para que el indígena se exprese, dejando un lado, no totalmente, porque obviamente hay juicios de valor occidental en la obra del fotógrafo, pero dejando a un lado esa percepción para dar esa visión del otro. Igual, aunque no es tema de la investigación, siempre va a haber un círculo vicioso, porque siempre se va a dar esas características del otro, entre comillas, que por más que sea, si uno lo ve desde este punto de vista, uno va a ser occidental. Incluso ese mismo concepto del otro ya es un valor occidental que uno le da a otra persona. En vez de ser todos de una misma manera, uno dice el otro para diferenciar. A veces negando al otro o a veces aceptando al otro también se hace una diferencia. Entonces, en ese inciso es donde estos artistas tratan de como unir esos discursos para lograr una otredad compartida, que significa que comprender al otro desde el punto de vista de uno. Ya que uno la persona cuando uno va a una exposición, lo que tiene son imágenes sacadas del contexto. Uno no tiene una instalación que aunque la tiene, aunque hay una instalación de exposición, es algo artificial. Porque uno no está yendo al sitio étnico, al sitio donde ellos viven, a ver esos comportamientos, sino uno está revisando un metalenguaje que ya un artista creó. Entonces, eso es como que importante señalar en qué punto de vista cada uno de los artistas está inmerso. Y por último, si esta labor de ellos tiene como una finalidad mucho más allá de la obra en sí misma, o sea, de decir y de desarrollar un lenguaje plástico, sino que si en realidad eso funcionó. ¿Y qué buscaban ellos más allá? A lo mejor buscaban crear objetos exóticos, o buscaban adornar las páginas de un libro o complementar la información de las páginas de un libro, depende, eso también hay que tenerlo claro,
o si esa obra exótica que ellos al principio consideraron un ideal romántico, documentalista, de la obra que se va a generar cambios sociales, que va a ser una obra importante porque la gente se va a dar cuenta de la situación de abandono donde viven esos indígenas porque uno es sucio, sin zapatos. Eso puede trascender a un punto en que el mercado del arte toma ese objeto y lo convierte en un valor monetario, porque simplemente uno le da un valor a la foto y la vende en un mercado de arte. Entonces va mucho más allá, depende de donde uno quiere enfocar la visión. También creo que no va más allá porque el artista es un ente y su obra es otro ente que se va desarrollando a veces con un futuro incierto, porque cuando el artista está en el medio de creación, está tomando la foto y no sabe si más adelante qué va a pasar con esa obra, está en un museo, está en un libro, en un catálogo o olvidar. Entonces, en el capítulo 1, que trata el tema de la fotografía documental ética, se trata de algunos aspectos sobre la definición y el origen de la fotografía. La fotografía se crea a finales del siglo XIX, en 1879, por una serie de investigadores, entre los cuales está Joseph Nicephore, que él trabaja en Europa. En ese año él empieza a experimentar con algunos métodos, con el bromuro, con algunos ácidos, para fijar en un peltre unas imágenes, una especie de imagen trabajando en una parte de la luz del sol. Por lo tanto se conoce como heliografías, porque la luz del sol calentaba ese peltre y las imágenes no se difuminaban, sino que era una especie de nitidez. Ese método empieza a generar un auge, aunque él muere en la pobreza, él no sabe qué intentó, simplemente quería lograr como descubrir algo para fijar las imágenes gracias a una tradición que venía de la cámara oscura. La cámara oscura es un artefacto que se genera aproximadamente en la 1500 por 21, 1545. Son unas imágenes que vienen unos pensadores del Renacimiento que trabajaban ya las imágenes de Aristóteles. Lo que decían que había un cuarto oscuro en el cual si se abría un hueco o se hacía un agujero, un orificio, pasaba la luz y proyectaba del otro lado una imagen. Entonces, esa imagen era grabada en un papel por unos poquitos, y se llama la cámara oscura, porque a través de una cámara cerrada y oscura se generaba la imagen. Y estos fotógrafos, investigadores del siglo XIX, querían ya lograr dejar esa fotografía impresa en un medio fijo. Por lo tanto, hay muchísimas personas interesadas, médicos, científicos, que se empiezan a animar con la idea y la empiezan a ver como un medio para las masas, un medio masivo. Entre eso está Daguerre, que fue el creador del daguerrotipo. Él se une con Nix, le deja la idea y luego él trata de aplicar la sal. Se da cuenta de que con la sal se quedan mucho más fijos los elementos de la imagen y ya trata de convencer al Parlamento francés a finales del siglo XIX que aporten la idea que la compren como un objeto militar, un objeto de investigación y un objeto para documentar la realidad, esa idea. Es importante señalar que la fotografía no es vista en un primer momento como arte, sino como un medio creado por un objeto mecánico, un objeto